Clemente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi estimado Miguel, muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte, saludarte y desearte la mejor de las suertes en todo este proyecto tan importante de la radio y de comunicación. Sí, hombre, pues muchas gracias, muy amable, Clemente. Pues queremos conocer un poquito el clima de lo que se está viviendo en el Senado. Sabemos que ahí no hubo cambios ni sucesiones porque finalmente van con los 6 años que lleva el sexenio también presidencial. Es así la elección de los senadores. Pero lo que sí se percibe pues es toda una serie de caldos bien raros que se han venido presentando en el Poder Legislativo en lo general, especialmente en los diputados federales. Pues, por ejemplo, yo nunca vería o habría visto que pues el presidente de la República pues se pusiera a negociar con los diputados del PRI para sumarse a un mismo grupo y que bueno pues tenga una mayor representatividad pues todo lo que lance el presidente hacia los cuerpos legislativos, las propuestas y los decretos y todos los dictámenes, etcétera. ¿Cómo estás sintiendo tú ese caldo que está verdaderamente raro? Déjame tratar de ampliar un poco mi respuesta para contextualizar a tu audiencia de Sí. qué es lo que está ocurriendo. Como todos sabemos, el proceso electoral trajo resultados muy interesantes ahora en la nueva composición de la Cámara de Diputados, pero también en el mapa general del país. En ese contexto, a Movimiento Ciudadano, yo diría, le fue muy bien en el entendido de que nosotros tomamos una decisión de correr solos en este proceso electoral, es decir, sin alianza con ninguno de los bloques de partidos, y eso le permitió a Movimiento Ciudadano pues ganar, entre algunas otras cosas, la gubernatura de Nuevo León, ganar varias capitales como Monterrey, por supuesto Guadalajara y Jalisco en general, donde se refrenda nuestra condición de primera fuerza, pero lo mismo sucedió en Campeche capital, y por cierto la gubernatura de Campeche que se irá a los tribunales, pero donde Movimiento Ciudadano es segundo lugar. Producto de toda esta votación, Movimiento Ciudadano logró 3.450.000 votos en todo el país, que le permiten tener una muy buena presencia en la Cámara de Diputados, muy similar a la que tenemos actualmente, entre 23, 25 legisladores. Pero el resto de la Cámara de Diputados y su composición cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, aunque no lo quiera reconocer, sí perdió margen de maniobra en la composición, sobre todo de la Cámara de Diputados. Recordemos que Morena, junto con sus aliados, tenían por sí solo las 2/3 partes que le permitieron hacer reformas constitucionales en la Cámara de Diputados en el primer tramo del sexenio. Sin embargo, ahora, después del resultado electoral, lo que tenemos es un partido mayoritario, como el caso de Morena, que tiene forzosamente que construir alianzas con sus incondicionales, el PT y el Verde, para poder formar mayoría absoluta, es decir, para tener el 50%+1 de la Cámara de Diputados, pero está obligado a construir con los otros bloques de partidos, con las otras fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, una alianza para lograr mayorías constitucionales. Y en eso, el presidente de la República, haciendo gala de esta especie de dualidad en la que él se ha estado moviendo. ¿Por qué digo dualidad? Porque para mí el presidente debería de actuar como jefe de Estado, no como jefe de partido, mucho menos como jefe de una fracción parlamentaria. Le lanza al PRI un dardo envenenado, diciéndole, pues quizá con ustedes podríamos formar una mayoría constitucional. ¿Y qué es lo que genera? Pues una serie de tensiones y contradicciones en el PRI, porque claramente hay una parte del PRI, esa parte del PRI que tiene, que parece más bien apéndice del poder, que está dispuesto a negociar con el presidente de la República, y hay otra parte del PRI, quizá la menor, que dice, no, nosotros nos tenemos que mantener en el bloque opositor que fue al proceso electoral y que construyó este partido político con el PAN y con el PRD. Pero efectivamente, respondiendo puntualmente a lo que preguntabas, pues hoy el presidente de la República está en este activismo permanente, tratando de romper
a los distintos grupos políticos, a los distintos partidos políticos, entrometiéndose además en la vida parlamentaria y además, Miguel, planteando una serie de iniciativas que son con las que salió en estos últimos días, que no tienen ni pies ni cabeza. El presidente de la República ha dicho que va a presentar 3 iniciativas constitucionales y con eso quiere él ganar terreno en la opinión pública, pero sabe que no tiene ninguna posibilidades de prosperar. Una de ellas, que tiene que ver con mandar a la Guardia Nacional, a la Sedena, que palabras más, palabras menos implica militarizar el país. Quiere hacer una reforma política para debilitar al INE y suprimir a los diputados de representación proporcional, que por cierto es la misma propuesta que hizo Peña Nieto en el 2015, por eso decimos Morena de repente es el nuevo PRI, y que había hecho anteriormente Felipe Calderón, cuyo único objetivo pues es seguir mermando a las oposiciones y a quienes pensamos diferente. Y una tercera propuesta de carácter constitucional que tiene que ver con fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad para darle condiciones de competencia en un mercado no abierto y ponerle una especie de freno a la transición energética. Así de absurdo está el planteamiento del presidente de la República, que tiene, por supuesto, como lo decía hace un momento, una intencionalidad política para tratar de romper a los partidos de oposición. Por cierto, en el caso del Movimiento Ciudadano estamos sólidos, firmes y le vamos a hacer frente a estas locuras, ocurrencias que está presentando el presidente de la República. Sí, porque bueno, pues tiene el tufo a dictadura, todas estas medidas, estos planes que finalmente se están entregando. Y lo peor, y perdón que lo diga, ¿no? Yo sé que no todos los priistas son así, pero hay muchos que sí son así, que ellos con tal de agarrar hueso, pues son capaces de levantar la mano a favor de una cuestión tan extraña, tan enrarecida como todo lo que nos dijiste, esta lista de los objetivos inmediatos que tiene el presidente. Pues ya lo han hecho en otras ocasiones, Miguel. Por eso en el contexto de la campaña, cuando el PRI se presentaba junto con el PAN y el PRD como los partidos de la oposición, nosotros lo que les decíamos es, ¿por qué cuando tuvieron oportunidad de ser oposición no lo hicieron? ¿Por qué cuando el presidente de la República planteó en el primer tramo del sexenio las reformas más retrógradas no actuaron como la oposición que debían actuar? Es decir, a mí no se me olvida que justamente con el PRI se construyó, incluso en un principio, la posibilidad de que la Guardia Nacional tuviera carácter militar. Yo recordaría que la primer votación de la Guardia Nacional, antes de que llegara al Senado, la propuesta original del presidente de la República, que tenía el carácter militar, el PRI la votó a favor. Claro que se corrigió en el Senado y luego regresó a la Cámara de Diputados después de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas y donde esta ya adquirió su carácter civil. Pero ya lo hizo el PRI alguna vez. Lo mismo hicieron cuando se planteó la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía los delitos de prisión preventiva oficiosa, que por cierto lo único que hacen es empoderar más al presidente de la República para meter a la cárcel a alguien sin juicio. Y esa reforma constitucional solamente encontró oposición en Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN terminaron acompañándola, salvo contadas excepciones. Esas son las verdaderas reformas en las que nos debimos haber opuesto, y solo lo hizo Movimiento Ciudadano. O lo mismo el caso de la captura del Poder Judicial. Es decir, toda esta reforma, que por cierto deriva en, entre otras cosas, la ampliación del periodo del presidente de la Corte, pues debió haberse frenado con anterioridad. Y así, Miguel, una serie de historias que nos hacen suponer que claro que este bloque opositor conformado por el PRI, el PAN y el PRD, pues podría romperse por lo más delgado, porque el PRI en muchas circunstancias ha sido susceptible de los coqueteos del poder, y espero pues que no vayan a encontrar, digamos, eco en este planteamiento que hoy está haciendo el presidente de la República, y que por el bien del país se mantengan como bloque
opositor y podamos hacer sinergia para frenar al presidente. Bueno, pues todo esto que nos estás diciendo, bueno, creo que ya lo tenemos que empezar a discernir, no a digerir, porque entonces después ahí sí, al digerir es ya pues aceptar una cosa como esta. Sin embargo, no nos vayamos a indigestar, estimado Miguel, mejor discernir. Nos vamos a envenenar ahora, así como raticidas. pero no, mira, la verdad, Clemente, es que estas cosas, en el mejor de los casos, si de veras se quiere ser democrático, pues en todo caso hacer una votación, hacer de orden público, que todos los mexicanos estemos o no de acuerdo con una cosa o con la otra. Lo que tú nos estás planteando es con absoluta claridad que son pues simple y sencillamente medidas para tener el mayor control posible de todas las aristas que consiste el gobierno de la República Mexicana. Esto, insisto, pues es el tufo directo de una dictadura pues disfrazada de democracia, pero pues con una democracia muy transparente, que como la ropa muy transparente, porque clarito se ve todo lo que hay por dentro. Fíjate, Miguel, que a mí lo que más me llama la atención y lo que más me preocupa es que el presidente de la República esté tratando de desviar la atención sobre los temas importantes. Y no estoy diciendo que los temas que él pone sobre la mesa no tengan algo de relevancia, pues por supuesto que sí, a todos nos interesa o nos interesaría que nuestra democracia fuera más fuerte y que el órgano electoral tuviera mejores condiciones para hacer su trabajo. Claro que él tiene otro propósito, pero lo que quiero decir es, el tema es importante. Por supuesto que el tema de la transición energética es importante, no como él lo plantea, y muchos otros de los temas que se ponen sobre la mesa, como el tema de seguridad, son temas relevantes de la agenda pública. Pero esto, Miguel, muchas veces oscurece o intenta opacar la discusión sobre otras agendas que son fundamentales para enfrentar los problemas que realmente tienen la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Yo lo que preguntaría es, ¿por qué el presidente de la República, en lugar de andar con esas iniciativas de reforma constitucional, no propone la creación de un ingreso mínimo vital, como lo hizo prácticamente toda América Latina, para tratar de paliar un poco la situación de precariedad económica en la que se vieron vistas, o la que sufrieron la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos producto de la pandemia? ¿Por qué no tomamos medidas extraordinarias para reforzar y para reactivar el mercado interno? ¿Por qué no tenemos un planteamiento de emergencia en términos de reactivación económica? ¿Por qué no estamos atendiendo la grave situación que tiene hoy el sistema de salud, no solamente por el tema del COVID, sino para atender muchísimas otras enfermedades que prácticamente se han quedado en el abandono porque los recursos del Estado se han destinado a otra cosa? ¿Por qué no estamos entonces discutiendo una agenda que nos permita tener y potenciar el desarrollo de las regiones del país? Pues no, porque el presidente de la República está concentrado otra vez en lo mismo, en la grilla, en la arenga, en tratar de dividir a las mexicanas y a los mexicanos. Bueno, así como empezó el presidente al principio de su gobierno queriendo dividir al país entre chairos y fifís, luego entre liberales y conservadores, luego entre buenos y malos, bueno, ahora está entre las clases medias y las clases desprotegidas, queriendo dar lecciones de moral, lecciones de política, cuando lo que necesitamos es un presidente que haga un acto de conciencia, que haga una pausa en el camino, que entienda que le quedan 3 años a su gobierno y que sus resultados en prácticamente todos los temas de la agenda pública son negativos. Lo digo con responsabilidad y haciéndome cargo de mis palabras. Por eso es que es importante los contrapesos que hoy se tienen en la Cámara de Diputados. Por eso es que a mí me da mucho gusto que Movimiento Ciudadano vaya a gobernar un estado tan importante como Nuevo León, porque hoy Movimiento Ciudadano tiene una presencia en el mapa político nacional completamente distinta. Gobernamos Nuevo León, gobernamos Jalisco, 2 de los estados de la República más emblemáticos, sin menospreciar absolutamente a nadie, y que a partir de ahí se pueden impulsar también grandes transformaciones que le permitan a nuestros estados salir adelante. Uno de los grandes temas que se ha puesto sobre la mesa, que han puesto tanto Enrique Alfaro como gobernador, como Samuel García como gobernador electo,
ha sido lo del pacto fiscal. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir dependiendo en este país de la buena voluntad o de las dádivas del gobierno central cuando gran parte del Producto Interno Bruto, de la productividad de este país, de los empleos de este país, se generan tanto en Jalisco como en Nuevo León, que deberían de tener un mejor trato de la propia federación, entendiendo que en el pacto federal pues hay que subsidiar y hay que ser solidarios con otros estados que tienen ciertas condiciones. Pero en el caso del gobierno federal, en el caso del gobierno central, yo creo que ya estuvo bueno de ser agachones, ya estuvo bueno de estar a expensas de sus caprichos. No, necesitamos un acuerdo de mucha más equidad, mucho más transparente y con condiciones para que a todos nos vaya bien. Claro. Clemente, nos quedan prácticamente 3 minutos, pero quisiera que tú nos dijeras cómo queda el mapa del Senado, porque con esta intención que está teniendo el presidente de pues arreglarse con el PRI, por ejemplo, en el Congreso Federal, donde hay nuevos diputados en buena medida, otros quizá pues repitieron, pero en el Senado, pues ¿cuánto se manejan las fuerzas? Digamos, ¿cuánto pesa en el Senado el tema de Morena, cuánto tema el del PRI? Porque si se suman, bueno, pues pueden hacer una mayoría como lo que pretenden hacer en el Congreso. ¿Cómo están las fuerzas al interior del Senado? Fíjate que en el Senado de la República las cosas están estables, Miguel. Evidentemente no hubo elección de senadores, por lo tanto la correlación de fuerzas es igual. Y yo veo, a diferencia de lo que sucede en muchos otros espacios, en la Cámara de Senadores al PRI, al PAN, incluso al PRD, que tiene una escasa representación en el Senado, más o menos firmes en lo que hemos venido haciendo durante los últimos 3 años. Yo recordaría, el Senado de la República ha sido justamente el dique de contención para evitar las reformas constitucionales retrógradas del presidente. Por eso se logró corregir la Guardia Nacional, por eso la consulta potencial sobre revocación de mandato que el presidente quería que se hiciera el mismo día de la elección se pudo trasladar a un año después. Más o menos un año después, creo que son 8 meses. En fin, ha habido la oportunidad de contener a Morena y a su mayoría, justamente porque en el Senado de la República tenemos un tercio con el bloque de contención, es decir, contando a todos estos partidos políticos. Y yo creo que este bloque se va a mantener. Quizá la muestra más elocuente de esto es que apenas el día de ayer se presentó una acción de inconstitucionalidad firmada por un tercio de los senadores, entre otros los de Movimiento Ciudadano y de estos partidos que te estoy platicando, para que la Suprema Corte revise, vas a decir que qué paradoja y qué ironía, pero para que revise la propia reforma en la que se amplía el plazo de 2 años más al presidente de la Corte, violando flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es una buena muestra de que las fuerzas de oposición en este espacio, en el Senado de la República en particular, seguimos dialogando, seguimos actuando en consecuencia y que cuando así se requiera, pues vamos a hacer causa común para ponerle un freno a la arbitrariedad, a las ocurrencias y al intento del poder y al intento del presidente de seguir afianzando y concentrando el poder político. Claro, en otras palabras, ¿cuántos senadores están con las medidas que está pretendiendo tomar el presidente y cuántos no? ¿Dónde hay mayoría? En el Senado de la República, Morena tiene mayoría y Morena con sus aliados alcanzan, Miguel, en este momento me van a fallar las cuentas, pero te la pongo a la inversa, juntos los senadores de las oposiciones tenemos, si no me fallan las cuentas, arriba de 54 senadores, si mal no recuerdo. Es decir, con ese tercio, recordemos que el Senado tiene 128, con ese tercio, un poco más del tercio, el presidente de la República no junta sus mayorías constitucionales, pero Morena tiene una mayoría legislativa en términos absolutos, es decir, tienen la mitad más uno, pueden reformar legislación secundaria, pero no pueden hacer reformas constitucionales. Perdón, ahorita me confundí con los números,
te los debo. No, pero sí, la percepción es clara, que bueno, pues él tiene más curules del Senado a favor que en contra, y bueno, pues a ver quién puede lograr convencer o detener esto a como dé lugar, porque pues nos estamos yendo a rumbos pues verdaderamente riesgosos, escabrosos, y bueno, pues a final de cuentas, por muy buena que sea la intención, pues el resultado, quién sabe cuál pueda ser. Mi querido Clemente, de verdad te agradecemos mucho que nos hayas compartido este espacio de tu agenda, que es muy cargada, lo sabemos, y bueno, pues estaremos muy pendientes de todas estas visiones que nos has compartido. Muchas gracias y muy buenas tardes.